Aníbal Ibarra asume, porque por ahí nosotros hoy nos estamos tomando mucho más este trabajo, porque acá cada uno dejó sus actividades del día, por eso yo pido disculpas de nuevo que he llegado tarde, se me ha complicado con mi niño hoy a la mañana. Aníbal Ibarra cuando asume, lo primero que hace es recortar el Estado, como estaba armado. Entonces, sí, hoy hay una palabra que está más de moda, que Ibarra lo que hizo fue pasar literalmente la motosierra, porque quedaron para 80.000 aproximadamente, más o menos 68.000, pero alrededor de 80.000 locales, bailables, lo que nombró Hernán, cines, teatros, restaurantes, boliches y shopping. Quedaron alrededor de 80 personas para inspeccionarlo en toda la capital federal en ese momento. En ese momento era la capital federal. Aníbal Ibarra se jactaba de pasar la motosierra y achicar el Estado. Y nunca pidió las consecuencias. Por eso es responsable político. El principal responsable político que lo único que pasó fue que armaron una comisión en la legislatura y lo destituyeron de su cargo. O sea, lo echaron de ser jefe de gobierno. Pero la justicia nunca lo llamó a declarar ni nada. Por eso se sigue presentando en listas de su partido político para volver a ser, digamos, sí, a legislar, a ser encargado de la cuenta. Por eso nosotros hablamos del financiamiento que hubo, y esto de la motosierra también en salud pública, también hubo en educación, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegamos a la noche del 30 de diciembre del 2004? Después también con el... Dos puntos importantes. Tengan presente que Callejero toca el 18 de diciembre en Excursionistas. Tiempo después, a pocos días nos enteramos que iba a cerrar el año en Cromañón. 28, 29, 30. En el diario Clarín sale la promoción de los shows con el logo del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad lo vendía como lugar seguro. Exactamente. 2 meses antes sale también en el mismo diario que de los 10 lugares más seguros de la capital, uno de ellos era Cromañón. ¿Y por qué motivo piensan que era esto? ¿Cómo? O porque Chabán también era una persona, era un empresario de la noche, en ese momento muy importante. Sí, con muchos contactos Muchos políticos contactos. también. Porque desde antes también, ¿no? Con el regreso de la democracia, cuando arranca toda la movida del under y del rock, que en realidad no arranca, sobrevive a la dictadura, Omar Chabán se convierte en uno de los empresarios más importantes de esa movida, y por los boliches de él pasaron las bandas más grandes de la Argentina, por lo menos de rock, que han llegado a llenar estadios y hipódromos también, porque por los boliches de Omar Chabán pasaron Los Redondos, pasó La Reina, pasó de Ujiesco, La Negra Sosa, Los Piojos, Soda Stereo, Virus, Los Abuelos de la Nada. todo. Tiene, o sea, Omar Chabán era un nombre de referencia. Cuando citaba una banda era un Chabán para tocar en su boliche, era algo importante. Por eso él tenía como una especie de prestigio dentro del under, del rock. Ustedes imagínense que en esa época existían los celulares en esa época. Los primeros que empezaban a salir eran unos chiquititos, los contemporáneos, unos chiquititos que solamente servían para mandar mensajes de texto que tenían y llamadas. Y también era caro tener un teléfono. Era mucho más caro que ahora, y llamar por teléfono, el consumo de la llamada era caro, muy caro. Por eso en esa época, bueno, no había teléfono. Por eso se promocionaban en los medios hegemónicos, y si no, era de boca en boca en ese momento. Salía en el diario, en el suplemento sí o en el suplemento no. De otro diario había que buscar la grilla de las bandas que tocaban, y era todo de boca en boca. Eran unos cuadraditos así que decía que tocaban Los Piojos en obras. Cuando ibas a un recital te daban un volante, y vos dabas el volante y te enterabas dónde tocaba la banda que te gustaba y le ibas a ver una volanteada. Por eso tenía, claro, por eso Chabán tenía tanto peso, y cada banda que llegaba a un local de él era como empezar, era como el último escalón para pegarlo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Tocar en cemento era como hoy llenar un Movistar. Actual, y Cromañón, Chabán. Exacto. ¿Alguna duda? Hasta acá más o menos pusimos lo que era el contexto. Sí. Obviamente volvemos con lo del financiamiento, como para ya cerrar. Esto es como el durante, esto es la noche y un poco el antes, como para que se entienda cómo se llegó. También
también recalcar que en esa época, en ese contexto, era muy normal prender una bengala. La bengala llega después del fútbol porque se empezó acá en Argentina las hinchadas, una cuestión de aguante, a ver quién llevaba más banderas, quién canta más, quién prende más bengalas. Eso se traslada al rock. Y ahí pasa la bengala, la futbolización del rock, digamos, ¿no? La bengala del fútbol al rock and roll. Todas las bandas prendían bengala, todos los seguidores, además, no sé, en algún CD de Divididos aparece una bengala en la tapa del CD. Era muy normal, era como ir a la cancha y ver banderas entre el alambrado, por ejemplo. Era muy normal. Está mal tener una bengala en un lugar cerrado, está mal. Y también está mal que no te controlen y que se entren bengalas en un lugar cerrado. Por eso nosotros decimos que la culpa no fue ni de la bengala ni del rock and roll, que a los chicos los mató la corrupción. Hay una famosa canción que en las marchas se cantaba eso. Por eso hay que contextualizar lo que era el año 2004 con esto de las bengalas y la cultura del aguante, que a ver, la banda que más bengalas llevaba era la que mejores seguidores tenían, era más fanáticos, y bueno, esta pavada de y se nombraban más en los medios, entonces eso implicaba lo mismo que ahora la viralización. Claro, tenía repercusión en los medios, la banda que más bengalas llevaba, y más gente, y más aguante, y más agite, y en los diarios salía la puntuación. Por ejemplo, decía nivel de pogo 10, nivel de bengala 10. Eso era la revista La García. García salía. Nivel de marihuana 10, aguante. Todo eso se calificaba en la prensa escrita más que nada. Así que por eso el contexto del año 2004, por qué llegamos a esa noche, tiene mucho que ver con eso, lo que se vivía en esa época. Hasta acá hay una pregunta de eso. Sí, profesor, tengo una pregunta. No, he leído los capítulos de su libro y por supuesto dicen que los culpables hay muchos funcionarios estatales, bomberos, inspectores, hasta el jefe de gobierno. Sin embargo, estoy describiendo, después ustedes nos cuentan su parecer, pero las cargas, las penas a los funcionarios fueron mínimas, 2 años, muy pocas. Es decir, un montón de gente culpable con pocas penas. Y los privados, Callejeros, Fontanet, Argañarás, el manager, el propio Chabán, altas penas. Es decir, hay una desproporción. Pueden ser todos culpables, pero digo, el Estado, la corrupción, salió casi indemne, salió con pocas penas, poco castigo. Y el empresariado también, porque el empresariado es el que también sale más beneficiado. No tanto la banda en sí, porque vos pensás que era una banda que venía de Sedina y eran pibes que tenían entre 20 y 25 años igual que nosotros. Era una banda que recién empezaba. Entonces ellos no decidían nada dentro de las decisiones que se tomaban dentro de Cromañón. Porque estaba Omar Chabán, que era esta figura enorme en ese momento para pibes como nosotros. Nosotros lo veíamos, hay una canción de Los Redondos que habla de que, perdón la expresión, pero que donarán sus huevos a la ciencia, dice el Indio Solari en una canción. Levantándolo, idolatrándolo a Omar Chabán, porque Omar Chabán fue el gran gestor de todo el under y de todo el rock nacional, de este rock un poco más redondo, no tanto en la rama folclórica, por hacer alguna diferenciación, ¿sí? Sí, y lo que tiene que ver con las penas, en la primera etapa del juicio la banda fue absuelta. Sí, fue responsable manager, Diego Argañarás, 18 años de prisión, y Omar Chabán. Después, 20 años después, en otra etapa, con esto de la presión mediática, sí, se dan penas a los músicos, y bueno, ahí hay toda una controversia que tenemos. Y ahí es donde lo podemos enganchar con lo que decía la profe, y con esto, que por qué pensamos que la banda tuvo más penas que los funcionarios. Claro. ¿Por qué motivo será? Porque ¿a quién le convenía que la banda tenga más pena que los que son realmente responsables de que ese lugar esté abierto? A los poderes, en general. Al poder político, al poder empresarial y al poder de los medios también. Al poder de los medios es el que más. Porque esto que contaba la profe, y lo hacemos como muy por arriba, tratamos de no dar mucho, entra en lo que hoy se conoce como una fake news. Porque lo que dice la profe, ¿escucharon algo ustedes de una guardería?
¿Ustedes piensan que eso puede ser viable o por qué se imaginan que eso se puso en tela de discusión? ¿O se puso como lo principal? La pregunta es si había una guardería en Cromañón. Exactamente. En Cromañón no hubo ninguna guardería. Porque hay otra irregularidad que nos olvidamos, que siempre nos queda para después. No, sí. En Cromañón no hubo ninguna guardería. Eso fue, digamos, una pantalla de humo para desviar la atención donde realmente había que poner el foco y criminalizar a la juventud. ¿Cómo vas a ir con tu hermano más chico, con tu hijo, a matarte, a un recital donde están todos drogados, están todos locos, y criminalizar a la juventud y también culpar a los jóvenes de ir a un lugar así? Sin embargo, fuimos a un lugar que está habilitado por la universidad a pasarla bien. ¿Y por qué creen que se dice que había una guardería? Sí murieron chicos. Eso es una realidad, menores de 10 años que fueron encontrados ahí, pero ¿por qué? ¿Por qué estaban en el baño de mujeres? Fueron ahí a refugiarse. Cuando ocurre el momento del incendio, la gente empieza a buscar refugio, y al estar oscuro, tratan de ir al baño para ver si hay ventilación o algo, y había solamente una ventana chiquita que no dio abajo para sacar el humo. En el baño de mujeres había una chica que venía de Florencio Varela, que limpiaba el baño y tenía una latita donde vos le ponías la propina y te da el papel higiénico. Entonces, ahí había una moneda y algunos billetes. En el juicio, una testigo, hubo más de 300 testigos en el juicio. Una testigo dijo que creyó haber visto una especie de guardería en el baño de mujeres. ¿Por qué? Porque encontró este panorama. Los chicos muertos que fueron a refugiarse ahí, uno de los chicos de 10 meses era el hijo de esta chica que trabajaba en el baño, en negro, con trabajo clandestino, y el papá trabajaba en la barra. Y los dos fallecieron con el chico ahí, ¿no? Los tres, que venían de Florencio Varela a trabajar. ¿Por qué llevaron al hijo? Porque era el 30 de diciembre, era el último día hábil, y después del recital, de esa noche iban a hacer un brindis. Por eso los trabajadores llevaron a la familia. ¿Me siguen? Por eso se habla de que hubo una guardería en Cromañón. Por el comentario de esa testigo, entonces la prensa tomó eso y salió en la tapa de los diarios. No hubo una guardería. Sumándole a esto que dice hermano, ustedes imagínense que la gente que trabajaba ahí, que sabía lo que había pasado 5 días antes, que sabía cómo estaba el lugar, porque no solamente si se prende una bengala, si se prende fuego o no. Ustedes imagínense un lugar así cerrado, en ese momento se fumaba en espacios cerrados, en ese momento no había ninguna disposición de que el humo, lugares libres de humo no existía, la gente sabía que era una banda que convocaba a mucha gente y que el dueño del lugar lo ponía muy lleno. Entonces, esos chicos, los padres decidieron llevarlos al baño porque en el baño también iban a estar más refugiados, no solamente si pasaba algo, sino que de todo esto que pasaba alrededor sin haber una ventana en el medio, ¿sí? No es que uno iba a un recital y decía, vamos a Cromañón, entonces vamos con los chicos, pero vamos a la guardería. Y nosotros vamos al poco. No era así. Eso no existía. Pero sí se usó para cuestionar el accionar nuestro como juventud. Porque ¿cómo van a ir a un lugar así con los chicos? Y en el lugar nada prohibía que entren menores, porque en la habilitación nada prohíbe que entren menores, siempre y cuando estén acompañados por un adulto después de las 11 de la noche. Y aparte, a nosotros nos cuestionaban eso, pero ¿a quién le cuestiona? O sea, ¿quién le cuestiona a un padre que lleve a un hijo a una cancha? ¿Alguien cuestiona a un padre que lleve a un hijo a una cancha? ¿A una madre que lleve a un Movistar Arena, a una chiquitita a ver a Tini, a ver a Emilia, a ver a quien sea que le guste esa criatura? ¿Por qué motivo? Porque confiamos en que el lugar, ¿cómo está? Bien habilitado, seguro, que es seguro el lugar. Porque salen los medios, porque te cuentan que está todo bien. Nosotros estábamos en esa misma situación. Pero todo esto se usó para, como dijo el compañero, desviar la atención y criminalizar a la juventud. Porque entre la juventud entraban los pibes de la banda también. Porque ahora podemos ir después. Así hacemos, porque todo esto pasa, o sea, hasta acá, todo lo que nosotros les contamos, todavía nosotros no salimos de adentro del compañero. Recién ahora podemos contar
explicar todo lo que pasó después, porque qué es lo que pasó fuera de Cromañón. Ahí sí el Estado estuvo ausente. Porque, como contaba Hernán hace rato, los bomberos no tenían los insumos, los policías tampoco tenían lo necesario para trabajar y mucho menos los médicos tenían los insumos para atender a la gente que salía de ahí adentro. Ya, como de base, ¿ustedes conocen lo que es el SAMEN? Sí. ¿Cómo funciona el SAMEN? Ustedes lo tienen aquí. Bueno, otra de las cosas que se armó el protocolo después de Cromañón fue del SAMEN. Para la noche de Cromañón el SAMEN no existía. No había un protocolo de triage o de viaje, o como lo quieran llamar. ¿Ubican lo que es? Es diferenciar la gravedad de las víctimas, dependiendo de los colores. El negro es para la fallecida, verde para la que necesita menos la atención pronta, amarilla necesita una atención porque es más necesaria la pronta atención y el rojo necesita la atención en el momento, ¿sí? Eso, Cromañón no existía. Entonces, ¿qué vino a consecuencia de eso? Lo que dijo el compañero también, de que el número de fallecidos, que ¿cuántos chicos fallecieron esa noche? 194. Estamos bien, igual estamos muy cercanitos. Y en los medios de comunicación nunca dijeron la cantidad de chicos que fallecieron por volver a entrar y sacar a otros amigos familiares o desconocidos. Se calcula que es el 40% de los fallecidos, que más o menos son 78 chicos, que murieron en solidaridad para ayudar y sacar a otros. Casi 18 años después se empezó a hablar en los medios de comunicación de eso. ¿Por qué? Porque nos empezaron a preguntar a los sobrevivientes. Porque hasta ese momento nosotros éramos chicos y ustedes cállense, que ustedes no saben nada, ustedes no saben lo que pasó. Y a raíz de eso viene el nombre de la organización, de más o menos en el año 2007. Ese nombre que se llama No Nos Cuenten Cromañón, nosotros lo vivimos. Es referencia de una bandera que se escribió, de ahí sale el nombre, una bandera que se puso porque nos querían contar a los sobrevivientes qué había pasado esa noche. O sea, nos jugaron desde el primer momento, siempre. Como siempre pasa en este país, el problema es la juventud. Siempre ustedes van a tener la culpa, o por drogados, o por inconscientes, o por borrachos, o porque son jóvenes, o porque no saben lo que hacen, y nunca lo van a querer escuchar. Ustedes tienen que hacerse escuchar. A nosotros nos callaron. Con esto los medios de comunicación nos hicieron sentir culpables y tuvimos muchos años callados. Porque además de tener un problema psicológico y psiquiátrico en aquella noche de tratar de superarla, nos echaron la culpa de haber ido a un lugar y de querer hacer lo que pasó. Sin embargo, no fue así. Entonces, sí. Y no solamente eso, muchos de los familiares de los fallecidos nos echaron la culpa de que por qué no los trajimos vivos. ¿Y ese trabajo de quién era? El Estado. Claro, de los bomberos, de la policía. Que está bien, bombero, policía, ambulancia. No era ni siquiera una responsabilidad nuestra, ni de la banda. Los que tenían que hacer bien su trabajo son los que después, como dijo el profesor, cumplieron 2 años y medio de condena para que sea carcelable, porque por eso son las penas tan bajas. Para que estén en su casa, para que tengan prisión domiciliaria. Y la banda tuvo prisión efectiva más de 3 años y pasaron la condena en un penal. Por ejemplo, el escenógrafo Dani Cardel solamente pintaba en su taller el telón para poner atrás en el escenario. Esa noche pintó su taller, después colocó el telón y se quedó al recital. Le dieron 3 años y medio con prisión efectiva y después, bueno, se violó el doble confort y tuvo que estar en un penal con 3 años cumplió la prisión por ir a colocar el telón. Cuando los inspectores, que son los que habilitaron el lugar, tuvieron menos pena y estuvieron en su casa. La justificación de la justicia fue que él, al colocar el telón, tenía que haber visto que estaba en la unidad sombra que se lo tapó. que el cantante de la banda, cuando hizo la prueba de sonido, tendría que haber visto las irregularidades y no tendría que haber tocado. Ese fue en el último juicio. Igual nosotros le vamos a dejar un libro para la biblioteca del cole para quien quiera leerlo como más en detalle y todas las cuestiones que vengan, que tienen más técnicas de lo que son los juicios y cómo fueron y cómo se fueron dando. Nosotros lo que hacemos en la charla es con un pantallazo, como para que ustedes tengan la noción, pero la última jueza que agarra el último de las instancias del juicio, previo a leer la causa, se juntó con familiares de chicos fallecidos y les dijo algo así como que se queden tranquilos, que iban a pagar todos, que hasta eso es inconstitucional, eso no se puede hacer.
juez no puede hablar con las partes en cualquier juicio, no solamente por esta situación. Esta organización lo publicó en internet y obviamente después lo dieron de baja. No solamente eso, sino tengan presente que en la historia del derecho nunca sucede, o prácticamente nunca, que cuando a vos en tu primer juicio te declaran absuelto, en el segundo sos culpable de 10 o 12 años. Habitualmente lo que sucede es que cuando vos apelás en un segundo juicio, además también tengamos presente que no te pueden culpar por lo mismo, ¿no? Por eso le agregan más cargos adrede. Entonces, ¿qué sucede? En el segundo juicio, cuando, como bien dice Vero, se los informa a los padres que Callejero se lo preso antes de dar condena, esos padres lo suben a una página de internet informando lo que la jueza ya había dicho. Entonces ahí nosotros terminamos de cerrar el círculo y decir, bueno, está todo hecho preso. Porque un detalle no menor, esa noche, como contaba Hernández, lo de la oficina de Omar Chabán después de cortar la luz y decir unas palabras no muy felices para con nosotros, cuando eso se prende fuego, se corta la luz, él baja de la pecera del sonido, ¿vieron? ¿No? La pecera del sonido, va a la caja, agarra la recaudación, se sube a un auto y se va al local de un amigo y lo encontraron al otro día de casualidad, porque lo empezaron como medio a seguir ahí. El tipo agarró la plata y se escapó. ¿Y con la banda qué pasó? ¿Qué hizo la banda? Saltó del escenario y sacó chicos de la misma manera que todos presentes acá y los que no están también. O sea, no se fueron como ratas, se quedaron ayudando a la gente porque también había familiares. Murieron muchos familiares de los músicos, vecinos. Imagínense que también, al no entrar los bomberos, al menos creo que varios de nosotros, vimos ahí, te daban un poquito que entrabas, si querés. Y entrábamos nosotros, a sacar chicos. Sí, no hubo esa cadena de solidaridad del pacto, sino no hubo un accionar del Estado mediante los bomberos, decir, ustedes no pueden entrar, entramos nosotros, de organización para poder rescatar a la gente. Y otra cosa que ni bien salió con Cromañón, colapsó el sistema sanitario de la ciudad, porque las ambulancias tenían los tubos de oxígeno, con poco oxígeno, los médicos que llegaban no sabían bien qué pasaba con las víctimas, con la gente, qué habíamos aspirado. No tenían ni idea, a su vez la gente que llegaba al hospital, los hospitales estaban colapsados. Y esto que tiene que ver con el triage, que quizás atendían primero a alguien que podía esperar y no a alguien que se estaba asfixiando. Colapsaron todas las guardias de los hospitales alrededor de Cromañón. Entonces ahí nosotros empezamos a llevar gente en el taxi, gente en los colectivos, y cualquier auto que pasaba, que los vecinos que ayudaron también, que sacaban mangueras. Después de eso, bueno, resultó que era contraproducente mojar a los chicos, a la gente que había comprado eso, como también hacer el CRCP. Y nadie lo sabía eso, porque nadie sabía lo que habíamos alquilado. ¿Quién era el único que sabía lo que había en el techo y que se estaba prendiendo fuego? Omar Chabán y Rafael Levy. Él era el único que sabía lo que estaba pasando ahí. Y los inspectores, porque los inspectores también conocían el lugar, y sin embargo habilitaron ese lugar con todo ese material inflamable en el techo.